Y la última pregunta es una curiosidad personal porque yo me tomé vacaciones junto con la presidenta. Ah, qué suerte. Justo me fui el 5 de enero Claro, y terminó ella la licencia creo que el 21 claro, era. justo. O sea, no estuvimos juntos, Justo. estuvimos los dos afuera Fue juntos. una O sea, me vacación perdí todo lo que... Yo estaba fuera del país, me perdí todo el lío del no positivo. ¿Cómo viviste vos eso que fuiste un gran protagonista? Mira, lo viví con, ¿cómo te puedo decir? Con la tensión de que te genera hoy una situación. Fue un poco un revivir lo que pasó con Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Es decir, el kirchnerismo es tan brutal en su intento por tapar la realidad que no ahorra maniobras para eso, ¿no es cierto? Entonces fue, y esto a propósito de lo que fue un verdadero test para yo te diría, de resistencia y de buscarle algo, porque fue una cosa impresionante el nivel de personalización, porque obviamente yo era el único periodista que conocía qué había pasado, porque tengo acceso a fuentes médicas que estuvieron ahí. Entonces, todos los otros venían opinando en base a lo que yo opinaba. Entonces era la cosa así. Entonces siempre me acuerdo cuando me llama Carlos Raimundo Roberts, el miércoles me dice, Nelson, mirá, dice, viene un comunicado, me acaban de llamar del Austral porque viene un comunicado para desmentirte. ¿No es cierto? Y le digo, mira, le digo, desmentirme, ¿te van a desmentir? No, 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 es para desmentirte. Porque, ¿no es cierto? Y entonces, esto generó toda una cosa de tensión. Ese día la Nación cerró como a las 12:30 de la noche porque estaba esperando el comunicado. No, y entonces yo me acuerdo que le decía a Robert y a Mico, le digo, pero miren, asegúrense bien porque este comunicado en vez de mentirme confirma todo. Le digo, pero vamos a decir, ¿qué es lo que se vivió? Este ejemplo de kirchnerismo puro. Había una realidad clara en donde, ¿qué debió hacerse en ese momento? Debieron haber salido los médicos de la presidencia y decir, mire, pasó esto, cometimos un error porque lo hubo, porque esto puede pasar, pero no importa. Hubiera, digamos, tenido la grandeza de decir, cometimos un error, un exceso de error. Frente a eso, viene muy bien para la pregunta, hubo el hecho de ver cómo se cubrió el error. Entonces, viene la comunicación de del tema, porque además esta idea del kirchnerismo, de que todo es lo mismo. Es decir, Escochimarro lee que la presidenta no tiene un cáncer y todos lo leen como, bueno, es un elemento de un enorme impacto, porque es la salud del presidente que tiene repercusión en la gente y repercusión mundial. Entonces, a mí me tocó primero informarle al kirchnerismo y dice, mire, porque esto que tuvo efecto en la gente. Eso se conoce un sábado. El lunes había un montón de gente que tenía que hacerse estudios tiroideos, punciones. Entonces, ¿qué decía la gente? ¿Para qué me voy a hacer una punción si es lo mismo? Si igual me la van a sacar la tiroides. Entonces los médicos decían, no es lo mismo. Vamos a hacérselo. Y otros decían, bueno, y me la hacen. ¿Y qué garantía tengo de que sea bien hecha? Entonces, esta idea que no tiene, idea que yo transmitía, primer punto que vos tenés que tener en cuenta. Cuando un presidente se enferma, la repercusión en la vida social de esa enfermedad que tiene el presidente es enorme. O sea, ¿vos creés que Cristina Kirchner pensó y se convenció en diciembre de que tenía cáncer? Por supuesto. Sin duda. Y yo sobre eso he sido más prudente porque eso sí no es feo. Yo me he querido manejar frente a eso con cosas fácticas, comprobables. He querido dejar de lado toda la elucubración política dentro de alguna gente del kirchnerismo que dice esto fue una operación política para utilizar el tema del cáncer y demás. He querido dejar eso porque eso yo no lo puedo comprobar. Si existió o no existió, yo no lo puedo comprobar. Lo otro sí lo puedo comprobar. Entonces, Cristina se va de alta el día 4, 5, 6, 7, sábado 7. Ese día, yo estaba al mediodía, estaba escribiendo el artículo de perfil que iba por otro lado, ni había escuchado yo el comunicado, porque digamos ya no ofrecía ningún interés el comunicado, y me dicen, no tiene un cáncer. ¿Cómo no tiene un cáncer? Entonces, yo tuve esa tarde que cerrar mi teléfono, porque empezaron de todos los canales a llamar a la televisión para ver qué averiguar, hasta que di con una fuente. Y una fuente me dice, Nelson, cometimos un error. Cometimos un error por esto y pasó esto y pasó esto. Yo escribo el artículo de perfil.
Si se equivocan con la presidenta, como Totalmente. paciente, lo que nos espera Totalmente. al común de los mortales. La presidenta lee la columna, por supuesto, como lee todo, y manda ese día a dar a conocer el comunicado, el protocolo histoanotomopatológico. En ese momento, y también para tu pregunta, me llama alguien, una fuente muy importante, me dice, mire Nelson, su informe está perfecto, salvo una cosa que tiene que corregir, que es muy grave. Grave en cuanto a peor. Usted pone que se hizo algo que no se hizo. Así que yo ahora se lo doy. Por supuesto. Entonces yo voy. Entonces la presidenta con ese comunicado quiere desmentirme el día domingo. Yo voy el lunes diciendo, bueno, una cosa muy interesante, el comunicado confirma lo que yo había dicho en el artículo. Muy interesante, porque digamos, yo leo el comunicado del protocolo, estaban porque había todo un tema, yo doy los nombres de los médicos que hicieron el estudio, aparecen ahí. Fulano, fulano y fulano. Entonces, yo cuento el lunes, entonces digo, bueno, yo informé esto, ayer domingo una fuente se comunicó conmigo para decirme que no hubo algo, que fue la famosa biopsia por congelación. Entonces yo lo cuento, y demás. Día lunes, me llaman de La Nación, cuando escuchan eso en el canal, me llama Robert, me dice, Nelson, ¿no querés escribir esto para La Nación? Le digo, total, no es un día, ya me habían llamado de La Nación para escribir el domingo, le digo, no, mira, el domingo no puedo escribir porque escribo para Perfil. Escribo el martes. El artículo tiene una enorme repercusión, obviamente, el día. Entonces, el día miércoles, a las 9 de la noche, me llama Raimundo Roberts. Y me dice, Nelson, va a salir un comunicado del Austral desmintiéndote. Entonces, el primer elemento que uno ve, dice, ¿cómo pasó? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, 5 días después. Una desmentida, con lo cual ya me daba una enorme tranquilidad, porque además sabía que no había desmentida, pero digo, bueno. Entonces me dice, el comunicado, el Austral ya lo redactó, a las 7 de la tarde están esperando la aprobación de la presidencia. 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, 10:30 de la noche me llama D'Amico. Dice, Nelson, está el comunicado. Entonces, leo el comunicado, entonces me pide una respuesta. Me dice D'Amico, Nelson, hoy cerramos a cualquier hora porque queremos tener tu respuesta. Entonces yo le digo, mira, dos cosas. Primero, habla con la gente del Austral para saber si este comunicado es así, porque esto es una cosa, es terrible, es una confirmación de lo que yo digo, pero aún peor. Le digo, y déjame porque yo voy a chequear para estar triplemente seguro con la fuente que me está dando la información. Por supuesto que el comunicado del Austral era una confirmación de todo lo que yo había dicho. Era notable, es una confirmación de todo lo que yo había dicho. Que por eso me parece increíble, porque digo, no tienen idea de lo que han hecho. Tanto así que en la Austral generó todo un lío bárbaro porque se dieron cuenta de esto. Yo hablo con la fuente y me dice, sí, Nelson, lo que va a contar la Austral es lo que pasó que confirma lo que usted contó. ¿No es cierto? Pero además lo agrava porque me dice la fuente y cuenta un dato que me dice la fuente, yo no lo tenía totalmente confirmado y no se lo quise dar para que no me tirara la pata por los dos, pero está, que es el falso doble positivo. Si usted se acuerda, habla de un otro falso positivo. Entonces, por supuesto, yo lo contesto y es este título muy contundente que pone la Nación, que la enfurece a la presidenta, que es ratifica a Nelson Castro. Yo escribo el domingo siguiente en Perfil el análisis de todo el comunicado y la presidenta aparece el día 27 que apareció, ¿no es cierto? Y da esa famosa frase, ese famoso párrafo, cuando dice, y se escribieron cosas increíbles, sobre todo, dice, uno que no sabe nada, dice, uno a quien le creían hasta hoy a pie juntillas las barbaridades que escribió que no podían creer, que era yo. Entonces, por supuesto, esto da origen a esa respuesta que yo publico en Perfil, ¿no es cierto? En donde punto por punto ratifico plenamente que no hubo más respuesta. Entonces, esta es la vivencia de lo que se tuvo, que tiene que ver con esto que vos preguntás, mi tranquilidad permanente
de la seguridad que tenía y esta actitud increíble del gobierno, de empecinarse en querer desmentir lo indesmentible, haciendo que además todo sea peor, porque en ese comunicado del Austral, ¿qué es lo que pasa? Aparece un doble falso positivo, aparece otro nódulo que no estaba, y que uno dice, ¿cómo no lo chequearon este nódulo y demás? Aparece confirmando un error de tiempo procedimiento que yo había dicho, que es una cosa increíble, que la presidenta se creyó que con eso iba a desmentir. Entonces, eso es lo que yo... El tema de la metástasis es eso, ¿no? El tema de el tema de un nódulo que aparece un otro nódulo que era supuestamente maligno, después no tiene nada. Y un tema que hubo una gran discusión con lo que se llama la biopsia de congelación, porque la biopsia de congelación desde un punto de vista técnico es algo que en el quirófano se hace antes de sacar un órgano. Vos le pedís al patólogo que te haga la biopsia para saber si tiene un tumor, si eso es un tumor, si sacás un cuarto, 3/4, 2/4 y demás, ¿no es cierto? Y en este caso, el cirujano, que por eso se enojó conmigo, saca todo y después se hace. Esto originó además una andanada increíble de un comunicado de la Sociedad Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello, que quiso desmentirme, y un artículo increíble de un prestigioso colega que salió en La Nación, que tenía un título de barra brava, decía: hubo un falso positivo y entonces eso es lo que está pasando hoy día. Y esto como pregunta lo doy como colofón para esto. ¿Cuál fue mi tranquilidad? Los hechos. Sabiendo que enfrentaba una máquina poderosísima, porque era todo el gobierno, eran los medios de comunicación del gobierno y era parte de la comunidad médica alineada en defender este error del equipo médico. Correcto, hay médicos que no me hablan hoy día, ¿no es cierto? Pero bueno, forman parte también de las cosas que nosotros tenemos que estar preparados para enfrentar hoy día. Yo, por mi parte, me quedaría mucho más tiempo escuchándote y tengo mil cosas para preguntarte y además ni siquiera hemos hablado con el músico Nelson Castro, porque además es músico. Sí, bueno, ese tema no lo para el año que viene, en la clase del año que viene. ¿Sí? Pero no ejerce, dirección orquestal no ejerce. No, por suerte para la gente no. Pero sí tocas el piano. Por suerte en casa nada más. Para Bueno, pero le quiero agradecer muchísimo. No, realmente tenemos el compromiso del tiempo con Nelson y con los profesores porque tienen que ir a inaugurar efectivamente el cuatrimestre. Así que yo le quiero agradecer muchísimo a Nelson Castro esta charla y su presencia en la Universidad de Palermo. Lo comprometemos para que vuelva pronto. Quieran, ¿eh? Es un gusto escucharte, Nelson. Gracias, bueno, y a ustedes. Buen año para todos. Muchas gracias. Gracias. Bárbaro.